Saludo a Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ver a Dani y a nuestro querido Arnoldo que llega con las guirnaldas de su paseo por Stonehenge, ¿no? Sí, bueno, pues antes nos habla Temoris en las Europas y recibiendo premios especiales. Ya cada rato se nos fuga para andar recibiendo premios. Pues, ¿de qué se trata, Arnoldo? Hola, qué gusto, ya los extrañaba de verdad. Los estoy escuchando por allá como a las 9 de la noche el otro día, pero luego ya me ocupé. Saben que hay cosas que hacer en Londres, ¿verdad? Sobre todo en las noches. Sí. Pues un gusto, finalmente regresamos premiados, que después de la competencia con otras dos publicaciones también muy prestigiadas, lo que ya era un honor estar en esa lista corta. Y bueno, pues sí, estamos muy contentos con ese resultado. Aquí está el premio, es este. Anda. Wow. Antes habla, don Arnoldo. Bueno, gracias por estar de nuevo, Arnoldo. Daniela Barragán, Dani, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a esta mesa y saludos a Temoris. Y pues sí, merecidísimos premios a PopLab. Muchas felicidades, Arnoldo. Están haciendo un gran trabajo. Sí. Pues vamos comenzando con Arnoldo, que es ahorita ya el de mayor edad periodística en este programa. O sea, por tantos premios y tanto avance, vamos pidiéndole que nos diga. Pensé que hacían alusiones a mi inminente ingreso en las becas del presidente de los 65 y más. Sí, hay que entrar a eso. ¿Qué decías, Temoris? Que es don Arnoldo Senior, ya. Don Arnoldo, sí, así es. Arnoldo, ¿cómo vas viendo todo este proceso de la definición del método de elección de la candidatura opositora? Ayer hubo toda una presentación. ¿Qué rescatas, destacas, criticas o apoyas de lo que ahí se dio, Arnoldo? Pues mira, bueno, antes que nada, un abrazo también a toda la audiencia, que no se nos olvide. Ya extrañaba el chat y espero que se venga hoy muy bueno también. Mira, estamos metidos en un tema que me parece notable que nadie lo haya observado. O sea, ¿cómo es que partidos políticos que han hecho una vocación de la antidemocracia, del sesgo de sus propios militantes en la toma de decisiones, quieran ahora abrirse a la sociedad y parte de esa sociedad se los crea por el hecho de que no hay otro instrumento para ir a una elección que prácticamente será plebiscitaria en 2024? Si hay dos personajes que se han adueñado de sus respectivos partidos políticos, pasando por encima de sus tradiciones, bueno, en el caso del PAN, de su tradición política, en el caso del PRI no, porque ahí el autoritarismo siempre ha sido la forma de hacer política. Bueno, son Marco Cortés y Alito Moreno. O sea, en sus últimas reformas han logrado que los órganos de auscultación interna, colegiados que tienen estos dos partidos políticos, se me escapan ahorita sus nombres porque hay consejos y hay asambleas, pero ambos están muy vulnerados en su toma de decisiones, son mandatos unipersonales y lo decidieron hacer de esa manera, sobre todo para tener manga ancha en la toma de decisiones sobre las candidaturas, como ya se vio en las elecciones de los 2 años anteriores, donde Marco Cortés logró vencer a aspirantes locales con mayor fortaleza en Chihuahua, en Aguascalientes, con respaldo de sus gobernadores, para imponer soluciones que provenían de su equipo político y de su círculo político, ¿no? Alito Moreno igual, bueno, el colmo es que en Guanajuato colocó a una dirigente potosina que tenía 6 meses de estar en Guanajuato cuando logró una curul plurinominal, cosa que ha hecho que aquí el PRI prácticamente se extinga y se desbande, ¿no? Decisiones de ese tipo para garantizarse a su vez el control, no solamente de decisiones políticas, sino también de prerrogativas económicas, que es esto que muy bien se mencionó ayer en la entrevista que hiciste con Sergio Aguayo. Los partidos hoy son empresas y su manera de obtener esos recursos es precisamente las votaciones que obtienen y no están dispuestos a soltar nada. Entonces, ¿quién les cree que este método bastante ecléctico, bastante complicado, para además llevarlo a cabo en 54 días, logre primero el resultado de tener un candidato representativo y en segundo lugar un candidato que entusiasme? Me parece que no hay ahí ninguna manera y que quienes se ilusionen con eso
lo único que van a hacer va a ser engordarle el caldo a estos señores que ya tienen desde ahorita vistas sus posiciones como senadores de la República, como diputados, como líderes de bancadas, donde van a ir a negociar con quienes hoy se niegan a sentarse, presupuestos y otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que incluso nos perderíamos un poco el tiempo analizando qué va a pasar con ese método, caeríamos en el juego de este par de personajes. Perdónenme que no me refiera a Jesús Zambrano, pero eso sería todavía doble pérdida de tiempo o triple pérdida de tiempo. O sea, probablemente el pobre hombre ahí sabe con que lo junten y lo saquen en las fotos y luego lo guarden otra vez en algún almacén, está contento, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién van a engañar? Hoy, por ejemplo, noté en los articulistas algunos muy escépticos, muy puntuales, no sé, Max Cortázar, que creo que habla a través del Felipe Calderón, pero noté el entusiasmo arrebatado de alguien que me parece que ya está chocheando políticamente, que es Héctor Aguilar Camín, diciendo, por fin aparece la oposición, etcétera. Sí. No, pero por favor, ¿no? Sí, así es. Ese es bueno. Oye, Arnoldo Cuellar, por ahí dice algún comentario, mira, don Arturo Lechuga Lozano, que está poniendo comentarios como siempre muy inteligentes y críticos, dice, no le digan a Arnoldo Maussan, nomás es un periodista fuera de este mundo. Y más después de estar en Stonehenge. Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este proceso interno de postulación o definición de la candidatura opositora? Daniela. Pues les está costando mucho trabajo, o sea, definitivamente no estaban acostumbrados a abrir esta decisión de quién los va a representar en una elección, o de entrada al menos simular que están abriendo esta elección, porque lo que ocurre con este mini INE, que de entrada, pues sí, para muchos fue como poco ético que esta sociedad civil que se decía partidista de repente, pues sí estuviera trabajando y los exconsejeros estuvieran ayudándoles a generar sus reglas claras para el proceso, pero me sorprende mucho el quiebre, lo que anuncia Sergio Aguayo y lo que publica, por ejemplo, este Consejo Electoral Ciudadano, que ya fue conocido como el mini INE, donde hablan pues de esta, pues en pocas palabras, ellos no lo ponen, pero se trata de una traición, de un cambio en las reglas que habían establecido PRI, PAN y PRD. Entonces, pues no sé cómo le vayan a hacer porque ya es el quiebre con personas como, por ejemplo, Guillermo Sheridan. Me llamaba también la atención que quien se sale de este grupo es María Elena Morera, que son al menos la segunda, piezas claves de toda esta sociedad civil, entre comillas, que ha venido acompañando a la Alianza de Va por México. Entonces, este evento en el que salen los tres a anunciar muy contentos, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, pues nace ahí un tanto parchado, y es una evidencia de que les está costando mucho trabajo jugar a la apertura, jugar a la democratización de estas decisiones. Ahora, ya algunos aceptaron que el método, Lili Telles salió con que tenía 50 preguntas, 50 dudas de este método, pero al menos ya se confirma que Xóchitl Gálvez sí es de las panistas la que quiere ir por la candidatura. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no se hiciera mayor escándalo por el anuncio de Vila, el gobernador de Yucatán, porque de todos los panistas se me hacía el que podría tener un perfil que más pudiera salvar al partido, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Santiago Krill. Lo que comentamos incluso en una mesa aquí en Astillero Informa es que era un tanto sorprendente que Xóchitl Gálvez hubiera estado manejando durante muchos meses esta noción de que ella quería la candidatura para la jefatura de gobierno, y de repente se para en Palacio Nacional y no, ya es la candidatura presidencial, pero no solamente es ella, o sea, una gran parte de las personas la están apoyando realmente. Yo siento que es como de un panismo más joven, no tanto de un panismo que le obedece más a Santiago Krill y a toda la estructura que tiene dentro del PAN. Entonces, conforme vaya pasando los meses y conforme vayan haciendo sus foros nacionales, regionales, que su encuesta, que esto y aquello, pues más bien el PAN, que es el que se supone que en teoría lleva la batuta en esta decisión, luego que le da los espacios de las elecciones pasadas al PRI, pues se va a ver cada vez más en aprietos de demostrar que efectivamente va a escuchar a la ciudadanía
para tomar la decisión de quién va a ser su representante en 2024, cuando en realidad, y es como lo que han venido mencionando el presidente, que dice que él ya sabe quién va a ser el candidato, que pues el candidato natural podría ser Santiago Krill. Entonces, creo que se va a ir complicando porque aparte están muy metidos, aunque ya nacen con este quiebre de la sociedad civil que venía muy de la mano con ellos, se van a ver todavía más en ciertas complicaciones porque ellos están diciendo, no, es que sí vamos a escuchar a la sociedad civil, pero pues la sociedad civil de la que ellos se han servido mucho en los últimos años también es Claudia X González. Entonces tenemos de un lado a Claudia X González teniendo el poder de las decisiones con PRI, PAN y PRD, y a la sociedad civil que también es representada por Claudia X González. Entonces, pues va a estar muy interesante este teatro que quieran montar. Creo, yo sí coincido en ese tema de que es mucha faramaya la que están haciendo para intentar convencer de que están abiertos a que esta decisión de su candidato sea democrática, sea colectiva, porque a final de cuentas, pues ya vimos, traicionan hasta los Morera, hasta los Sergio Aguayo, y pues están obedeciendo ellos a su naturaleza de siempre. Lo que sí es que se les está complicando mucho este proceso democrático de elección de candidato. Bien, Daniela. Temoris, ¿cómo ves este tema? El proceso interno de la oposición para designar su candidatura, el Consejo Electoral Ciudadano, el destape ya o la aceptación ya abierta de Xóchitl Gálvez, en fin, todos esos temas. Temoris, ¿cómo ves? Pues bueno, a mí me parece claro que fue un esfuerzo quizás loable, pero fantasioso pensar que iban a someter a los líderes de los partidos o a esas organizaciones políticas a lo que ellos, a esta visión más o menos ciudadana que traían Aguayo, Morera y otros. Eso no iba a pasar. O sea, yo lo veo como una metáfora de los pambazos, ¿no? Sobre todo porque les estaban pidiendo, o sea, ya de entrada 150,000 pambazos. ¿Y quién tiene los pambazos? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de los líderes de los partidos, ellos sienten que son como los encargados del puesto de pambazos y que estos grupos civiles pues les están pidiendo los pambazos con todo y puesto, y por supuesto que ellos no le iban a entregar así. Entonces les dicen, mira, mejor vamos a ver quién hace más pambazos, y el que haga más pambazos se queda con la candidatura presidencial. Solo que los que viven de hacer pambazos y de comerse los pambazos son los políticos. Los civiles no saben ni dónde comprar los ingredientes, ni nunca se han parado por la central de abastos, ni tienen el puesto, y en cambio los políticos ya tienen el pan y la papa y el chile guajillo, y también tienen los cocineros y ya se tienen el puesto. O sea, no hay piso parejo. Quien quiera, o sea, se están bajando Lili Telles y Germán Martínez, porque ellos esperaban que de alguna forma generar una especie de autoridad moral o algo para que los encargados de los puestos de pambazos les ofrecieran los pambazos, pero tampoco fue así. Se están bajando porque no tienen estructura, no tienen con qué ir a conseguir todos esos pambazos. Entonces, al final de cuentas, pues va a ser una competencia entre los encargados de los puestos de pambazos, o sea, entre Alito, Marco y también pues Zambrano, porque pues se vale soñar. Pero cada uno va a tener su candidato preferido, el candidato al que van a apoyar con su estructura, con sus cocineros y sus pambazos, y aunque no lo digan. Y el resultado se va a definir por quienes movilicen a más cocineros y hayan comprado más pambazos y hayan comprado más pan. Entonces, pues bueno, pues no, ahí tampoco el cocinar un montón de pambazos no garantiza de ninguna forma que la gente, que la clientela se vaya a acercar, porque lo que querían usar como ganchos eran a estos llamados pues, ciudadanos o civiles que ya no van a querer entrar, algunos de ellos. Xochitl no sé en qué está confiando, cómo se imagina que va a lograr desplegar la estructura necesaria para conseguir todos esos 150,000 pambazos, pero pues yo no lo veo con que lo que están logrando los pambaceros en jefe es lo que todo ese tiempo se han propuesto, que es intentar subordinar a los grupos civiles a los partidos y no al revés, como era lo que los civiles habían querido. Por eso también Emil Álvarez y Casa y Germán y todos, pues no lo consiguieron. O sea, la alianza Va por México, que siempre fue una simulación,
de entrada fue una simulación, cuando pretendió que iba desde la derecha hasta la izquierda y que representaba a la izquierda, no representa ni a la izquierda ni representa ya a nadie, que es el PRD. Y lo otro es que además también se extendían hacia la sociedad civil, y en lugar de ir hacia la sociedad civil son algunos profesionales de la sociedad civil que a final de cuentas, pues al menos una parte de ellas no se está dejando engatusar. Y ya para concluir, nada más quisiera insistir en que seamos cuidadosos en el uso del término sociedad civil, porque la sociedad civil es muy amplia, no son solo quienes dicen representarla, y además incluye a mucha gente muy digna que no está metida en estas grillas, que son organizaciones de la gente, populares y de defensa de los derechos humanos, pues que no están metidos en esto y que no habría que hipotecar el término sociedad civil entregándoselas a quienes ahora están negociando con esos partidos políticos. Mira lo que son las cosas y lo que comentan los internautas, dice David CX, ya no voy a poder comer pambazos sin pensar en la oposición. Mochilazo Cultural dice, no en todo México conocen los pambazos. Yo algún día leí la definición de pambazo que decía emparedado mexicano, normalmente relleno de papa con chorizo o de papa, algo así. Eso era la definición de pambazo. Y la otra referencia, pues es la pamba. También hay que ver en esta guerra de pambazos a quién le van a acabar dando una buena pamba. Claro, pero el pan o sea, se llama pan vaso. Vaso, sí. De ahí viene lo de pan vaso. Y pues aquí estos señores de El Aguayo y Emilio y ellos, pues se quedaron con un pan vaso, les dieron con un pan vaso en la nariz. Así es. Arnoldo Cuellar. Vuelve a aparecer una seria protesta de que estén hablando a esta hora de comida muy sabrosa. Sí. La verdad es que sí, tienes toda la razón, Arnoldo. Perdón. Pues bueno, nos adelantamos al momento en el que Adriana Buentello dice, ya huele a sopita, aquí ya huele a pambazos, sí. Oye, Arnoldo, reaparece el villano favorito, Salinas de Gortari. El presidente López Obrador ya lo menciona como el verdadero cerebro, el que va a decidir, y que Claudio X es simplemente el operador. ¿Qué te parece? ¿Es utilizar la fantasmagoría tradicional de la política mexicana metiendo a ese ente malévolo de orejas picudas y calvo que es Carlos Salinas de Gortari con una inteligencia maléfica? ¿O realmente crees que siga operando y que pueda nuclear y apoyar a esta oposición, Arnoldo? Bueno, primero que nada, en una breve y sin meter demasiado desorden, yo creo que sí era un buen momento para que la sociedad, para que organizaciones no políticas entraran a equilibrar los partidos, y que creo que tampoco lo supieron hacer, ¿no? Entre la representación que ostenta Claudio X González, que no es de organizaciones, sino de empresas, de empresarios, de grandes corporativos, y la de estos grupos de algún tipo de intereses diversos que están preocupados, ¿no? por cuestiones como lo que pasa en el INAE, etcétera, por lo del INE, legítimamente no se logró establecer una comunicación productiva, y eso hizo que los partidos políticos que sí están nucleados entre sí porque sus intereses son más concretos, les ganaran esta partida, ¿no? Y se perdió. Pero también esa sociedad no civil, estoy de acuerdo con Temoris, esas organizaciones también tienen que aprender a hacer política, porque además la habían aprendido a hacer de la mano del poder hasta hace no mucho, hasta antes del 2018. Pero por otro lado, Julio, yo creo que el presidente López Obrador tiene información, no dice que se le acercan en la calle gentes por ahí, le dicen, ya, mire, aquí tengo una foto de Salinas con Claudio X González en algún café de no sé dónde, ¿no? No me parece descabellado que una oposición huérfana, que estrategas políticos sin ninguna clase de imaginación recurran a un político consumado, maquiavélico, que manejó mucho poder, que tiene relaciones internacionales importantes, que tiene relaciones empresariales y que aún ejerce pues algún tipo de hegemonía sobre grupos diversos, algún tipo de interlocución, quizás, más bien dicho, pudiese estar dando ideas en algún momento,
y a lo mejor sus ideas son mejores que las que están surgiendo de políticos como Alito, Marquito, etcétera, ¿no? O el propio Claudio X González, si mal no recuerdo, trabajó con Salinas, ¿no? Trabajó en el gobierno federal cuando Salinas era presidente, o corríjanme, tenía un cargo en Presidencia de la República. Sí, 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 ¿No? así es, así es. Esta es su biografía, digo, recomendado por su papá, desde luego, y pues, era un nepo baby, pero hay comunicación y desde luego con el papá también, ¿no? No me extrañaría, no tengo ningún elemento más que lo que hoy dice el presidente, de que pudiese estar ahí apareciendo, pero esta vez no se trata de inventar jugarretas políticas, que a Salinas le salieron algunas a medias, como lo de los videos de Ahumada, si mal no recuerdan, y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que esta vez el momento político de México no está para que ese tipo de trucos pudiesen impactar de manera decisiva frente a lo que ha logrado la Cuarta Transformación, que es un movimiento popular importante en torno a una idea política bastante simple pero efectiva de equilibrar un poco las cosas en la desigualdad del país, ¿no? Como hemos dicho aquí muchas veces, no se ha avanzado lo suficiente, pero la idea ahí sigue, persiste, y del otro lado parece haber muy pocas o casi ninguna idea. Y ahí Salinas, que fue el inventor de otro intento de equilibrio fallido, porque solamente era una simulación para ocultar su proyecto de privatización y de corrupción, que era Solidaridad, pudiera estarle entendiendo algún poco. Eh, algunas cuestiones podría estar aportando, que tampoco me parece que vayan a funcionar, ¿eh? Bien, Arnoldo. Daniela, ¿cómo ves ese amago de reaparición de Carlos Salinas en el escenario político? ¿Qué le falta a la oposición? ¿Ideología, financiamiento, figuras? En esa orfandad de la que habla Arnoldo Cuellar, ¿recurrirán a un personaje como Salinas de Gortari, Daniela? También voy a poner un poquito de desorden. Temuris, no digo, pues, ¿de qué se trata aquí? No, o sea, Adelante, Dani, por favor. por el tema de las organizaciones Sí. civiles, de lo que mencionaban tanto Temoris como Arnoldo, o sea, creo que sí todos estamos como de acuerdo en ese punto de que están unas organizaciones civiles y las otras, ¿no? Las que están haciendo trabajo de campo de manera permanente y desde hace muchísimo tiempo. Creo que también resulta un tanto claro que esas organizaciones civiles, las reales, las que hacen verdaderas actividades, las que están con las víctimas, las que están con las personas que luchan, o sea, esas pues creo que no tenían lugar en Va por México o en el Frente Amplio por México. O sea, porque yo al momento de referirme a organizaciones civiles, hablaba a ese puñado de cientos de organizaciones civiles que hasta comparten los mismos colores en ocasiones y que obedecen a Claudio X González y que le han funcionado para rellenar esos espacios de comunicados donde se lanzan contra que el Tren Maya, contra la IFA, etcétera. Son como en visión empresarial de Claudio X González, sí tiene un entramado de organizaciones civiles que le funcionan como filiales. Entonces, digo, tampoco creo que no es que se haya perdido una oportunidad de este Frente Amplio por México de incluir a la sociedad civil, porque pues yo no veo sencillamente a un PAN o a un PRI aceptando, por ejemplo, a un Centro Pro de Derechos Humanos. Entonces, claro. Aunque también por otro lado creo que tampoco han tenido espacio en Morena por los señalamientos que el presidente les hace permanentemente, él sí atacando pues directamente a toda organización civil sin hacer esa distinción de las que son como filiales de Claudio X González y las que son, pues las que han hecho trabajo desde siempre y que le han servido mucho a la izquierda realmente. Pero bueno, ese era el comentario aparte para cerrarlo de sociedad civil. Y lo que, hablando ya del asunto de Salinas, además de lo que mencionaban de ese cargo, o sea, a Claudio X González le fue muy bien con todos los contratos de adjudicación directa que le dio Enrique Peña Nieto, que sería pues ese último gobierno del PRI, o sea, le fue bastante bien, incluso es ahí cuando abre una de sus organizaciones civiles más exitosas, que es la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, empiezan a financiar reportajes, empiezan a financiar despachos legales para meter amparos, que le funcionó ya muy bien cuando llega López Obrador. Entonces, pues
no sé, es imposible saberlo si está a la mano de Carlos Salinas de Gortari, pero lo que sí es que hubo comodidad cuando estuvo el PRI, cuando estuvo Enrique Peña Nieto en específico, entonces pues por ahí se podría entender algo de lo que menciona el presidente López Obrador, que insiste que ya sabe quién va a ser el candidato porque ya sabe quién lo va a poner, y él se refiere como a los poderosos, que son los que realmente toman las decisiones, y no a un Marco Cortés o a un Alejandro Moreno Cárdenas que juegan a las conferencias de prensa y a los tweets. Entonces, pues por ahí puede ser, pero creo que sí es imposible saberlo. Y ya juntándolo con lo que comentabas ahorita, Julio, creo que también lo que quedó, el gran ausente del día de ayer, de este anuncio que da la oposición, es eso, el plan. O sea, no vimos absolutamente nada de plan, solamente fue, ya nos vamos a cambiar el nombre, así vamos a hacer estos foros, esto y aquello, pero pues no dicen qué quieren combatir, no dicen cómo lo quieren combatir, simplemente es la confirmación de que van contra López Obrador, de que van contra Morena, de que los une el odio a Morena. Entonces, pues eso es lo que también ha caracterizado a la Alianza Va por México, que nunca han sabido decir qué son, cómo lo quieren, en qué creen, cómo es que quieren lograr las cosas. Entonces, lo de ayer, el gran ausente continúa siendo eso, el plan de la oposición, que solamente se maneja pues bajo el odio. Bien, Daniela. Pues yo también ya brincándome todo, déjenme seguirle con los pambazos. Adelina Almonte dice, los pambazos son unas tortas ahogadas en chile guajillo, después se ponen al comal. En Guadalajara es costumbre. Carlos Herrera nos dice, el pambazo es pan con papas y chorizo dentro con crema. Así es que yo también meto el desorden, no crean que nomás ustedes. Y para seguir adelante, ni le voy a preguntar otra cosa a Temoris, sino ya quiera él o no quiera, yo le pido que nos hable sobre este engaño, esta adulteración, esta tendencia a la falsa representación de la sociedad civil. ¿Cuál es la categorización real de una sociedad civil? ¿Cuál es su función? ¿Quién elige a esos presuntos representantes? ¿Y cuál ha sido el papel en la historia política de México, donde hemos visto montones de membretes que con 2 o 3 personas se benefician económica y políticamente de decir somos representantes de la sociedad civil? Pero finalmente, pues di lo que quieras, Temoris. Oye, sí, es muy interesante tu pregunta, Julio, pero yo en realidad quería hablar de la invasión de ovnis que acaban de ver en Tepoztlán. No, perdón, eso ahí estoy pisando. En Nevada. Los temas del señor Arnoldo Cuellar. Sí, nos tiene que hablar de todo eso Arnoldo Cuellar. Oye, mira, ya inventaron otras siglas, ¿no? Sí. Frente Amplio de Oposición. Curioso porque los frentes amplios en la historia de las democracias occidentales o de la lucha por la democracia en Europa y en América han solido ser alianzas del centro hacia la izquierda o de la derecha moderada hacia la izquierda. Y aquí, pues por parte de la izquierda no hay nada, y pues bueno, pero o sea, y el cuerpo principal de esta alianza, pues es todo de derecha. Entonces, bueno, pero están utilizando otra, ya tenemos a este grupo que se inventaron también, que se llama el FRECIN, el Frente Cívico Nacional, y tenemos a otro que le pusieron ahí una arroba, entonces no sabemos cómo pronunciarla, pero que como que une algo. UNIFS. Sí, entonces han hecho como una multitud de siglas que ya hace muy difícil leer ese mapa, pero en realidad siempre lo han hecho, ¿no? Las organizaciones que ha creado Claudio X González siempre han sido conjunciones amplias de siglas que comparten, suelen compartir. Hay algunas que han sido más abiertas, o sea, más que sí han unido a grupos de un espectro más amplio. Por ejemplo, cuando la militarización con Peña Nieto, pues se concitó un frente de rechazo que fue exitoso en ese momento. La victoria de Andrés Manuel pues lo dividió y ahora cada quien anda con su santo. También con lo del fiscal carnal también hubo una agrupación bastante amplia de organizaciones que va desde de un lado a otro del espectro político, y son organizaciones civiles. Pero normalmente Claudio X
ha reunido, este grupo este tipo de figuras han reunido a organizaciones que tienen una diversidad enorme de siglas, pero los financiadores no son tan diversos. O sea, suelen ser empresas privadas, o sea, todas suelen compartir a financiadores. Por ejemplo, al grupo de Claudio X, los financian a grupos civiles con diversos nombres, pero que comparten este financiador y que finalmente hacen lo que el financiador les pide. Entonces, esa diversidad se va reduciendo. Ya ha habido trabajos, me parece que en Contralínea, en donde han tratado de, sin embargo también, en donde han tratado de identificar a las grandes empresas, los consorcios, financiadores de grupos civiles que acaban todos siendo como puntitos unidos sobre los mismos 4 o 5 grandes financiadores. Entonces, esa diversidad también tiene hasta cierto punto un nivel de simulación. Y por eso es posible que se agrupen aquí. Hay otros grupos que no son, que yo creo que sí son independientes, o que por lo menos, aunque compartan financiadores, aunque puedan estar financiados por lo que diría Hugo Chávez, aquí huele a Satanás. En realidad son grupos con agendas civiles claras, que quiero mencionar, por ejemplo, uno ligado a Sergio Aguayo, que es Propuesta Cívica, y que ha estado muy involucrado en la defensa de la libertad de expresión. Entonces, estos, a mí me parece que Propuesta Cívica no se ha ligado a ese esfuerzo de Va por México, pero sí, pues su referente como figura, que es Sergio Aguayo, y me parece que Aguayo se desliga a tiempo. O sea, uno puede o no estar de acuerdo con las posturas políticas de Sergio Aguayo, pero por lo menos él sí reconoce cuando van a acabar, cuando esos grupos supuestamente civiles, o algunos que sí son civiles, van a acabar siendo instrumentalizados por los partidos políticos, y él dice, no, yo aquí no juego y me retiro. Ojalá viéramos más figuras congruentes, con una tradición, con una historia larga de participación en la construcción de propuestas desde la sociedad civil, que aunque han participado de esto porque no creen en la 4T y tienen todo el derecho a no creer en la 4T, pero que sí se den cuenta de que los están intentando instrumentalizar, o sea, usar abusivamente de ellos, y que se retiren. Bien, gracias, Temoris. Seguimos metiendo el desorden gastronómico. Francisco González dice, dice, no tienen idea de que es un pambazo. Nacidos en Veracruz y son panes con harina cuyo contenido es generalmente frijoles y queso. Y luego aquí Luis Jalil dice, los pambazos de Orizaba son diferentes y más ricos a pesar de su historia imperialista. No, ahí vamos con todo esto. Esa historia imperialista tendrá que ver con la invasión francesa, me imagino, que pues dejaron así, pues, puede ser. O sea, pues pero sí, esos no están así con chilito alrededor, cubiertos de chile. Arturo GM dice, en Orizaba son pan, digamos que enharinado, con frijoles, con chorizo y chipotle. Perdón. ¿No hay unos pambazos hidalguenses también? No, bueno, no. Debes saber de eso, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Pues ya tenemos que ir creando entonces la Real Academia del Pambazo. Sí, la Real Academia del Pambazo. Que diga qué es lo bueno, qué es lo malo. Arnoldo, y mientras, bueno, por lo pronto, ya lo decía propia Daniela. Los hidalgos son pastes. Sí, son pastes, que hay muchos. Sí. Estaban muy lejos. No veas nada más al espacio extraterrestre, también a la realidad nacional. Es que desde Stonehenge se ve así. Sí, bueno. Pero tienen que ver, ¿no? Son más o menos parecidos. Sí. Los pastes hidalguenses. Así es. Arnoldo, y mientras tanto, ¿cómo van las corcholatas originales? A mí me ha llamado mucho la atención un tono cada vez más, no sé si desencantado o ya más crítico o denunciante de Marcelo Ebrard, que dice que se están gastando mucho dinero. En fin, ¿cómo vas viendo la evolución de las corcholatas originales? Bueno, ahora sí entro con tu tema y después me voy a dar un pequeño momento para hablar de la sociedad civil, porque es un tema que creo que sí debemos seguir
O éntrale si quieres a la sociedad civil de entrada, para no cortar. Es que mira, ¿cuál es la definición de, digamos, un poco académica de este término? Serían las organizaciones que se autoconforman para defender cuestiones muy específicas o para atender agendas que les son comunes a sus miembros, ¿no? Un tema ambiental, un tema quizás de feminista o de víctimas, o ahora los grupos de mujeres buscadoras, todas las agendas caben ahí si alguien se organiza porque siente que no tiene voz frente al Estado, no tiene voz frente a poderes, incluso poderes empresariales, consumidores, por ejemplo, y que solo juntos pueden de alguna manera, digamos, tramitar o gestionar sus reclamos, sus demandas. Y eso no tiene nada que ver con la abundancia de siglas que se vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y que se crean con singular alegría, donde incluso algunos son miembros de varias, porque hay un cabildeo, primero con recursos gubernamentales, lo hubo durante mucho tiempo, porque hay presupuestos fuertes, las secretarías de desarrollo social, los fondos, y esto que cuando tenías tu CLUN y tu clave única para ser una organización que tenías algunas preferencias fiscales, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay una gran perversión proveniente de esta complicidad entre gobiernos y empresas, y me voy a referir a una de ellas, que es FunSalud, la Fundación para la Salud, de la que forman parte absolutamente todos los exsecretarios de salud de este país, del PRI y del PAN, y que recibe fondos muy importantes de empresas como FEMSA, como Nestlé, que curiosamente son empresas que deben pasar por procesos de regulación de sus productos por el gobierno, la COFEPRIS o vía otras organizaciones o las ahora tan de moda normas oficial mexicanas, ¿no? Y que estos secretarios se convertían de alguna manera en cabilderos para influir en políticas públicas sobre medicamentos, sobre alimentos procesados, etcétera, sobre bebidas azucaradas. Y ahí yo creo que sí hay una enorme perversión del tema sociedad civil, ¿no? Y esos ni siquiera han aparecido ahorita en el escenario, pero han estado ahí actuando durante años. Y ojo, aquí una participante destacada es la Universidad Nacional, ¿no? Porque los médicos como Narro, como antes Oberón, etcétera, muchos de ellos han estado en este tipo de fundaciones muy bien tratadas por las empresas, que además lo hacían con recursos que resultaba de no pagar impuestos, de justificarlo como donaciones, etcétera, para no pagar impuestos, o sea que el propio Estado terminaba financiándolas, ¿no? De alguna manera. Eso yo creo que no tiene nada que ver con sociedad civil, y ese es un tema que debería quedar muy claro. Pero bueno, pues digo, ya saben que este tipo de cosas está muy en la agenda de Pop Lab y no quería dejar de mencionarlo. Pero sí, eso no tiene nada que ver con... Mira, aquí en León acaba de ocurrir, seguramente escucharon esto de que la alcaldesa, que quiere ser gobernadora, Alejandra Gutiérrez, taló 60 árboles en una noche. Bueno, quienes se pararon ahí enfrente primero a parar la tala antes de que prosiguiera, y después que armaron lo que es un verdadero escándalo político, que además se potencia más porque como no es la candidata del gobernador, pues han visto ahí la oportunidad para causarle daño a sus aspiraciones, además, bueno, por su propia responsabilidad, ¿no? Pero quienes lo pararon fueron organizaciones de ambientalistas, que son gentes que no reciben un 5 de nadie, y que además hoy los invitaron a una reunión en la mañana en el ayuntamiento a las 8 de la mañana, y varios de ellos contestaron: oigan, señores, trabajamos, no estamos ahí de tiempo completo, no somos funcionarios públicos, tenemos que ir a la chamba. O sea, y ese tipo de sociedad civil sí es muy distinta, ni siquiera está en agenda política, pero creo que ha logrado cosas importantes en el país. Los defensores del territorio, ¿no? Los que se oponen a la explotación de la minería. Julio, tú has reporteado lo que pasa allá en Sonora, en la bahía de Huira, Sinaloa. Sí, de Huira. Bahía de Huira, Sinaloa. Son organizaciones que provienen de los afectados, ¿no? Y que tratan de alguna manera de ver cómo litigan, cómo llegan a los medios, cómo le dan voz a esta situación, ¿no? Claro. Creo que no tiene nada que hacer, esa sociedad civil no está absolutamente representada en lo que quieren hacer los partidos políticos. Bien, Arnoldo, si quieres, para que no te acusen de monopolizar el micrófono, que yo me encargaré de rebatir eso, dejamos lo de la referencia a las corcholatas oficiales para iniciarlo con Daniela y terminamos contigo. Dani, ¿cómo? No se dieron cuenta que lo eludí porque esta semana casi no estuve viendo medios. Fíjate nada más. Muy bien.
Ese es excelente. Oigan, aquí Martín Martínez dice, ese Frente Amplio está bien pelón. Así es que en un descuido se va a hacer la denominación Frente Amplio Pelón. Pero bueno, ya veremos. Dani, ¿cómo ves pues a las corcholatas originales? ¿Cómo ves a Marcelo, a Dan, a Claudia, a los demás aspirantes? ¿Cómo ves, Daniela? A Fernández Noroña. Pues están, híjole, cada vez dan como un poquito más de penita con sus intentos de ser el más parecido a AMLO, que en el modo de hablar, que en cómo se transportan, pero al mismo tiempo con sus contradicciones muy evidentes, ¿no? O sea, yo honestamente no sé cuál es la obsesión que tienen Claudia Sheinbaum, Marcelo, Adán Augusto por los espectaculares. O sea, estos anuncios que están en todos lados están desarrollando una obsesión bárbara con las bardas, o sea, y es un tema que no, más allá de la contaminación y lo absurdo que tenga el inundar las calles, ojalá no se pase de largo el tema del financiamiento que Mario Delgado dijo que iban a tener cada 15 días. Eso fue lo que se dijo, que estaba ahí la bolsa de dinero de Morena para que ellos lo usaran para ciertos fines y que tenía que haber una explicación de cada peso que gastaran. Lo de Adán Augusto López, por ejemplo, también él dice no que renunciaba al dinero, pues está muy bien que quiera utilizar el suyo, pero falta ese tema de verificar cómo están gastando, porque pues ya desafortunadamente estamos metidos en una pre-campaña, pero eso no tampoco les da todo el derecho de estar utilizando el dinero, que al final de cuentas es público, el de Morena, estarlo gastando como se les antoje, estarlo gastando en contratos con estas revistas de Mundo Ejecutivo o líderes para poner su rostro en los espectaculares. Entonces creo que está como generando también mucho malestar, mucho desgaste, incluso también apenas logramos documentar en Sin embargo cómo se está haciendo el acarreo para los eventos de Ricardo Monreal aquí en la Ciudad de México. O sea, el lunes pasado lo que vimos es que casualmente el senador con licencia, Ricardo Monreal, abre su campaña en la alcaldía Cuauhtémoc y pues nos buscaron comerciantes para contarnos cómo fueron obligados a ir ese día que hacía muchísimo sol, que tuvieron que aguantarlo pues durante 3 horas que duró el evento. También nos contaron cómo lo han acompañado en la marcha, en el meeting que hubo por la expropiación petrolera, donde solo caminó unos metros afuera del Senado y regresó al Senado, cómo tienen que acompañar a Sandra Cuevas y además cómo cada semana tienen que pagar pues la extorsión que van y les cobran los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, pues ellos decidieron meterse en esta dinámica, el partido aprobó estos recorridos, pero está siendo muy cansado y aunque están ellos intentando y de una manera muy burda parecerse al presidente, pues no lo van a lograr y eso, aunque siempre dicen, no, es que la oposición no ha entendido lo que quiere la sociedad, pues ellos tampoco lo han entendido. Creo que lo que la gente está muy consciente de que no va a haber otro Andrés Manuel, entonces termina siendo muy ridículo el que quiere parecerse de manera muy forzosa a Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo, lo que le están criticando mucho a Marcelo de sus fotografías, de cómo tiene su sonrisa forzada, de Adán Augusto bajando de la camioneta y deteniendo a todo para saludar a una persona. Es decir, están cayendo muy en lo absurdo y todo esto en la opacidad. Eso creo que es lo que yo destacaría de esta segunda semana de recorridos de los aspirantes de Morena, que se prometió que iba a haber esa rendición de cuentas, ojalá no tarde y ojalá también ya le suban un poquito de nivel a sus recorridos y a sus discursos. Muy bien, gracias. Temoris, ¿cómo vas viendo todo esto? Mira, aquí hay comentarios. Silver dice, con lo que no puedo es con el cantadito priista que se agarró Claudia en su nuevo discurso de campaña. Hasta se quedó afónica. Enrique Madrigal dice, caballo que alcanza gana y Noroña es el caballo negro. Dice Jodi, aquí en Puebla, Adán Augusto está gastando a lo grande en lonas, periódicos, bardas y en personas que andan pidiendo la credencial y la firma. En fin, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Oye, bueno, también hace rato, regresando un poquito a los pambazos, es Montessori esto, ¿no? No, pero ya voy. No, pero es que también alguien más puso
Adriana, relévame ya, por favor, Adriana Buentello, entra aquí en mi rescate, porque francamente, Temoris. Que es un pan aguado con salsa. Entonces es un paneaguado. Un paneaguado, pues sí, ahí sí. Pues sí. Oye, no, yo comparto la preocupación de Daniela por el tema de los dineros, porque ese siempre ha sido un problema grave en el país, más en la medida en que va creciendo la influencia de los grupos político-criminales empresariales que se llaman narco, pero que son bastante más diversos que esa actividad del narcotráfico, y que meten mucho dinero por atrás, violando la legislación electoral. Ahora lo que estamos viendo es que en los dos procesos, tanto el de la 4T como el de la oposición, pues están por fuera de la legislación electoral. ¿Cómo van a controlar el dinero si el INE ha sido incapaz de controlarlo, en donde se supone que tiene que haber un control de cuentas, donde se norma cuánto dinero puede entrar a los partidos políticos y cuál es el 10% máximo que puede corresponder a capitales de otro origen? Pues entonces aquí está toda la puerta abierta para que capitales ilegales, para capitales con sangre o capitales con corrupción, entren a financiar a los precandidatos que, pues por lo tanto, terminen debiendo esos favores. Y bueno, eso es muy preocupante. Otro es el hecho de que la clase política mexicana completa, o casi completa, ha decidido violar la legislación electoral. O sea, esto, yo no sé qué partido, en qué país se había visto algo como esto. O sea, en 2021, el Movimiento Ciudadano, que es el único que no está haciendo precampañas, disfrazándolas con otros nombres, tuvo el 7%, el 7 cachito. Entonces podemos pensar que el 92 y cacho, el 92, o sea, las organizaciones políticas que representan al 92% de la gente que votó, 92%, ha decidido que le vale queso, le vale pambazo la ley electoral. Entonces que van a hacer campañas nada más con el subterfugio, nada más cambiándole, o sea, llamando palomas a los patos y ratones a los perros. Entonces es una cosa sorprendente, muy extraña. Aquí está pasando alguien que está haciendo mucho ruido, perdón. ¿No será alguna campaña política o algo por el estilo? Un vendedor de pambazos. O algo así. O un vendedor de pambazos. Claro. Pero ¿no les parece extraordinario? O sea, cuando la 4T anunció su proceso, salió el PAN a denunciar la violación de la ley, el abuso de los tiempos, de dónde viene la financiación. Y luego dijeron, no, resulta que nosotros también siempre vamos a hacer lo mismo. Van a hacer precampañas. O sea, si no contamos a Movimiento Ciudadano, la totalidad del sistema político mexicano se ha volcado a romper las leyes que ellos mismos crearon, que el sistema excedió, y ya no les funciona. O sea, ¿esto qué nos dice de los legisladores? ¿Qué nos dice de los partidos políticos? ¿Qué nos dice de la viabilidad y actualidad del sistema político y de su incapacidad de reformarse para por lo menos lograr que los que hacen las leyes no corran frente a los ojos de todo el mundo y con la tontería de que lo llaman de otra forma, no corran a romper esta legalidad? Bueno, como estamos rompiendo aquí también las formas con todos estos cambios de jugada que me exhiben aquí como un moderador, bueno, entonces ahora yo tomo tantito la palabra. Un moderador muy liberal. Muy liberal, sí, así absolutamente. Lo que dices, Temoris, lo que han dicho Temoris, Daniela, Arnoldo, a mí me parece que es uno de esos engaños colectivos que estamos viviendo, en los cuales la afiliación partidista, la defensa de la bandera partidista específica, nos hace cerrar los ojos como sociedad ante ese engaño colectivo de una violación masiva de las leyes por parte de los principales partidos políticos en estas campañas que a todas luces son campañas electorales para designar los candidatos a la presidencia, y que sin embargo con decir
otro tipo de designaciones, con otra nomenclatura, tratan de encubrirlo. Y solo cierro diciendo, cuando la política se construye a partir de estos fundamentos, siempre hay consecuencias de que quienes hoy invierten cantidades enormes de dinero para financiar mítines espectaculares, movilizaciones, utilitarios que regalan, siempre son los que luego cobran y deforman toda la posibilidad de un cambio político verdadero. Cerrando los ojos por filiación partidista, no ayudamos a nada. En fin, Arnoldo, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Postrecito, por favor. Pues sobre lo mismo, Julio, porque, a ver, muy probablemente estamos viviendo una simulación desde hace 25 años. ¿No recuerdan a Vicente Fox haciendo campaña política, siendo gobernador de Guanajuato? Sí, claro, claro. Los fines de semana y pedía aviones prestados, se movía por todo el país. O sea, esa legislación siempre se hizo para no ser cumplida. Peña Nieto, gobernador del Estado de México, en campaña permanente. Felipe Calderón en un evento en Jalisco que hace que lo regañe Fox y entonces le presenta su renuncia y fue también el inicio de su campaña política. O sea, una y otra vez. O sea, los partidos políticos cuando se sientan en la mesa a negociar la normatividad electoral, en lo que menos se preocupan es lo que en realidad va a ocurrir con las leyes que están haciendo. Les preocupa un asunto fundamental, el del dinero, y les preocupaba otro, cómo designar a los consejeros ciudadanos. De ahí es más que volar a la hilacha, ¿no? Las demás reglas ni se respetan, ni se ejecutan, ni se cumplen de ninguna manera. Y luego estaban las negociaciones en los tribunales, donde este tribunal electoral siempre estuvo abierto a los cabildeos, ¿no? Desde sus salas regionales hasta su sala más alta, la constitucional, no recuerdo ahorita su nombre, ¿no? La que gobierna todo esto y que ya no puede ser, que es inapelable. No será un momento de replantear seriamente, y aquí es donde veo de nuevo que la sociedad civil en general, o sea, que los ciudadanos de este país tendrían mucho que decir. Desde luego la crisis es profunda, o sea, porque también la opinocracia está en crisis. O sea, si los Aguilares Camines de este país están echándole porras a lo que ocurrió ayer con esta simulación de los 3 partidos políticos, que en realidad son 2, ¿dónde está? ¿Quién puede reflexionar sobre estos temas, no? O sea, vamos a ir a una elección que ya es el colmo del desastre de la simulación que hemos vivido por un cuarto de siglo. No sabemos qué pueda pasar de eso, pero sí es una urgencia replantear cómo elegimos a nuestros gobernantes, qué reglas nos ponemos, y este monopolio de los partidos políticos, esa cerrazón a las candidaturas independientes que viene desde la ley, este tema de las firmas, eso va a ser crisis en el jueguito del frente opositor, cuando descubramos que alguien anda pagando por ahí dinero por conseguir firmas, tarde o temprano. Acuérdense de mí, son 15 en campaña, alguien va a hacer un descubrimiento más pronto que tarde al respecto, ¿no? Sí, el margaritasabalismo tan conocido, andar inventando firmas y andar haciendo... O el Bronco. El Bronco, claro, el Bronco. Daniela Barragán, por favor, postrecito. Voy a hablar de un tema de Puebla que me llamó mucho la atención en las últimas horas, porque esto lo estoy leyendo de la revista Proceso, que ya Salomón Céspedes confirmó que Ardelio Vargas Fosado va a ser su subsecretario de Gobernación. Esto hay que decirlo porque luego estos nombramientos quedan como ocultos, pero o sea, este señor es uno de esos políticos que ya no deberían estar en ningún puesto, ni mayor ni menor, en ningún lugar de este país. O sea, la revista Proceso, por ejemplo, habla de la cercanía que tenía este señor con Genaro García Luna, pero si ustedes se meten a buscar quién es Ardelio Vargas Fosado, pues fue delegado del CISEN en Chiapas y en Oaxaca, estuvo trabajando con Vicente Fox justo en el CISEN, estuvo fue responsable, uno de los responsables de la represión en Atenco y de la APO, o sea, es un personaje oscuro, estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración con Enrique Peña Nieto, no hizo absolutamente nada por los migrantes,
migrantes. Entonces, el gobierno de Puebla le da la subsecretaría, como les comentaba, es la subsecretaría de Gobernación del Estado. También ya lo tenía ahí Miguel Barbosa, que ya falleció. Entonces, pues para estar muy alertas de estos espacios que todavía ocupan estas personas por decisión de, en este caso, de los dos gobernadores de Puebla. Y también termino diciendo que Francisco Garduño, ya que estamos hablando de migración, continúa al frente de ese instituto a pesar pues de todos los señalamientos y de la tragedia en Juárez. Así que pues, aunque no esté en la agenda el tema migratorio, pues quería puntualizarlo. Suscribo las dos referencias, la de Francisco, el director de Migración, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y lo de Ardelio Vargas, que es una vergüenza para gobiernos presuntamente morenistas, un consumado represor histórico, sus medallas oscuras más evidentes, la represión a la APO, la represión en Atenco, y en Puebla, infinidad de actos de abuso de la ley, de abuso del cargo, de represiones también. Fue secretario de Seguridad Pública con Moreno Valle y fue personaje también metido con el propio Barbosa. Suscribo todo. Temoris, postrecito, por favor. Bueno, pues el propio gobernador que reemplazó a Barbosa, pues era dos minutos antes era priista. Era así como que, o sea, a eso metieron, como si en el estado de Puebla Morena no tuviera cuadros, no tuviera partido. Pero en fin, están pidiendo aquí en el chat que por favor, que sean postrecito y no pambacito. Pues sí. Intentaremos hacerles caso. Uno es que el día de hoy publico en Milenio un análisis del desempeño de la coalición Va por México, que ya desde en su primera experiencia en 2021 y luego en varios procesos estatales, pues ya ha dejado una historia, un registro en todos los estados de la República, tanto en federales como en locales. Y el tema es que es muy desigual su desempeño. En primer lugar, la mayor parte de las veces han perdido votos. En el 2021, de hecho, no lograron un mayor porcentaje de votos que el que habían obtenido esos tres partidos en conjunto en 2018. Pero lo que sí es claro es que de ellos solamente, o sea, cuando hacen coalición, de los tres partidos solamente uno saca beneficios. El que suele ser el eje de la coalición porque pone al candidato a gobernador o los principales candidatos. Suele crecer un solo partido y los otros dos pierden votos. O sea, o crece el PAN donde pone candidato o crece el PRI donde pone candidato a costas de perjudicar a sus socios. Y esa es una cosa que sin duda están evaluando porque es probable que tenga un impacto parecido si el candidato presidencial o candidata es del PRI o es del PAN, porque se produce un efecto de desmovilización cuando, por ejemplo, en el Estado de México, Adriana del Moral, una priista de toda la vida, integrante relevante, muy, muy visible del Grupo Tlacomulco, pues muchos panistas y muchos perredistas no se sintieron motivados a salir a votar y eso tiene un impacto en una caída del voto de esos partidos. Y lo mismo puede pasar cuando un priista o un perredista se vea motivado o invitado a votar por alguien del otro partido, pues tampoco va a querer. Cuando el PRD ha conducido, ha sido el eje de la coalición, que ha sido en Michoacán y en Tabasco solamente, han perdido votos todos los partidos. Entonces ahí sí, en ese todos salen perjudicados. Y lo otro es una cosa que acaba de dar a conocer hoy la ONU, que es muy fuerte, que es que o sea, nos la pasamos hablando de cómo poco a poco van ganando espacios las mujeres, que si se va poquito a poquito cerrando la brecha salarial, que si van teniendo acceso a los comités de decisiones de las empresas, si, por ejemplo, tienen un mayor peso político en el gabinete o en el Congreso. Pero finalmente estos siguen siendo ganancias muy pequeñas y que van muy lento en comparación con las dimensiones del problema. La ONU indica que al paso en el que vamos, la igualdad en el mundo
no necesariamente en México, pero en el mundo, entre hombres y mujeres se va a dar dentro de 300 años. Y pues bueno, pues a ver quién tiene esa paciencia. Híjole. Ay, Bueno, pues sí, Daniela, sí, qué triste. 300 años, imagínate. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por su inteligencia, su crítica, sus referencias gastronómicas, su sujeción al timón moderador que soy yo, siempre en la línea de lo que voy indicando. Sí, no, hombre. Así es que... pero siempre llegamos a tu Oye, Julio, recuerda que yo acabo de estar en tu lugar y la verdad es que nadie me hacía caso. Bueno, ya somos dos. Adriana sí. Adriana sí los mete al orden, eso sí se los digo. Yo nada más decir que por leer ese muy buen texto de Temoris fue que luego recaí en Aguilar Camín y en Max Cortázar. Ya los vi ahí en la página de Milenio, pero una buena investigación, Temoris. Gracias. Daniela Barragán, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Adriana, saludos también a Ángeles y saludos siempre y abrazos a Temoris y Arnoldo. Muchas gracias por la invitación. Y dejen like. Dejen like. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Siempre, muchísimas gracias. Arnoldo, el premiado, junto con Pop Lab. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Dani, Julio, Arnoldo, y pues invitar a que me sigan, a que nos sigan a todos en redes sociales, en mi caso, en @Temoris, en Twitter y en Instagram, y facebook.com/Temoris. Ahí nos vemos y el próximo martes, como siempre. Yo pensé que nos ibas a invitar al Covadonga, pero no, nada más a seguir sus redes. Bueno, pues nos vemos entonces. Órale, gracias y nos vemos. Ya es hora. Hasta luego con los pambazos. Bye.